Lorena Borregar de Los Santos, ex candidata al gobierno, está en cabina esta mañana. Platico con ella. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Lorena, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida a Telereportaje. Muy bien, Emanuel, contenta de platicar contigo, con quienes nos miran, nos escuchan. Creo que siempre es bueno retroalimentarnos y sobre todo en los tiempos tan difíciles y complicados que vivimos, ¿no? ¿Qué ha sido de ti todo este tiempo? Te hemos visto poco, aunque luego en redes con presencia, haciendo críticas puntuales de diferentes temas, pero no habíamos coincidido. ¿Qué ha sido de ti? Pues mira, dedicada a resolver los temas personales. Bueno, pues uno tiene que trabajar también porque pues hay que generar para seguir el día a día, viendo cosas personales de negocios, pero sin abandonar la actividad política pública, aunque como bien dices, en redes sociales, porque ahorita la política se ha vuelto para quienes somos oposición un oficio, un trabajo de alto riesgo. Es muy riesgoso, sobre todo con quienes nos ha tocado vivir y convivir. Quienes hoy gobiernan son alérgicos a la crítica, son virulentos, entonces eso requiere de tener cuidado, ¿no? ¿Peligroso por qué? ¿A qué le podrías tener temor? Peligroso por el tema de la inseguridad, por la acuiciosidad con la que nosotros manejamos los temas, porque hay muy pocas voces que hablen sobre lo que pasa en la realidad. Bueno, tú mismo eres un garbanzo de a libra, somos muy pocos los que nos atrevemos a decir y a señalar las cosas, pero además con argumentos. Y la gente nos ve como un referente. Por ejemplo, en mi caso, me llega una cantidad de información, Emanuel, impresionante, que la gente te envía y a veces tú la publicas. Y ante esa saturación de inconformidad, de quejas, porque la gente dice, bueno, yo no lo puedo decir, pero ustedes sí, o tú sí lo puedes decir, y a veces corres el riesgo de cometer errores. Ya me ha pasado que ante la inmediatez y tanta información se cometen errores, se dan datos imprecisos, y bueno, lo correcto es pedir una disculpa, como ya me ha pasado en una ocasión. Me ocurrió que a veces no tenemos tiempo de verificar la información que nos envían. Pero bueno, yo creo que esa es parte de las cosas que tenemos que hacer en una sociedad tan complicada, tan indolente. Tú al inicio del programa del día de hoy escuchaba yo lo que pasabas del Papa Francisco, donde habla del fenómeno de Poncio Pilatos, ¿no? Donde todos o la mayoría se lava las manos, nos hemos vuelto ajenos a una realidad que nos lastima, que nos lacera, pero también creo que nosotros no podemos ser parte de eso y que tenemos una responsabilidad, y nuestra responsabilidad es luchar, aunque a veces, como ya lo hemos platicado, nos invade la desesperanza, el estío, y dices tú, bueno, ¿vale la pena? Te preguntas, frente a una sociedad que de pronto la vemos totalmente indolente y ajena. Pero yo creo que también es parte de ese hartazgo, Emanuel. La gente está cansada de ver inseguridad todos los días, de ver la actitud de quienes hoy gobiernan, del gobierno federal, lo que dice la presidenta en las mañaneras, el manejo del Senado, de la Cámara de Diputados, donde aprueban leyes que atentan contra los derechos civiles, contra los derechos ciudadanos, y de pronto la gente como que no se entera. El tema de la ley de telecomunicaciones. O no se entera, o no se involucra, o no le interesa, Lorena. Mira, yo creo que la gente sí se entera, pero está harta. Está fastidiada, la gente opta por evadirse de la realidad. Y una de las maneras de evadirse, por ejemplo, en el caso nuestro de Tabasco, es la feria, que se volvió la enrama estatal de Comalcalco. Lo que vimos ayer, ¿no? Exacto. Y sí, hablando de Comalcalco, es una pena cómo se desvirtuó una celebración tan padre. Tan familiar. Pasado, tan familiar. La enrama se iba a disfrutar de todo lo que te proponía la enrama en Comalcalco, y se ha convertido ya en Sodoma y Gomorra, ¿no? Prácticamente el degenere en su máxima expresión. Y lo que vimos ayer, si es el antecedente de lo que va a venir para la feria, terrible. Sí, lamentable. Y vemos como una imagen que tú
proyectas, publicas el día de hoy también, donde está el gobernador con todos los funcionarios en el presidio y pasa un grupo de jóvenes con su nevera, con las cervezas ahí, y el gobernador y todos como que no ven. Y entonces eso es lo que refleja la actitud de quienes hoy gobiernan este país, de quienes hoy gobiernan el Estado. Es no ver, no oír, es apagar cualquier crítica, cualquier cosa que refleje la realidad de lo que hoy vivimos. Y entonces es lamentable pues que nos esté pasando eso, pero no podemos cejar en el empeño, tenemos que insistir, tenemos que decirle a la gente las cosas que están pasando cosas gravísimas en el país, legalmente, o sea, realmente es verdaderamente desastroso lo que está ocurriendo, y como comentábamos hace un momento, o sea, a la gente, o sea, está saturado de tanta información, de tantas malas noticias, que la gente prefiere evadirse. ¿Y se puede justificar a la gente que porque estoy saturado de tantas malas noticias o porque mi situación es complicado, porque si me quedé sin trabajo, porque me despidieron, ¿se vale evadirse? Las 9 de la mañana, 13 minutos. Vamos a la pausa, seguimos platicando con Lorena Borregar. ¿Se vale justificar a los ciudadanos que porque están agobiados, que porque están muy presionados, que porque no tienen trabajo, que porque les ha ido mal, que tengan estas catarsis públicas como las que vivimos ayer en el desfile de carros alegóricos, Lorena Borregar? Mira, yo creo que los ciudadanos tienen que involucrarse. O sea, de pronto en esa catarsis como la que bien señalas vivimos ayer, el tiempo y las cosas pasan. El gobierno aprovecha esas cortinas de humo para hacer cosas. Por ejemplo, si revisamos, si nos metemos al fondo del asunto, vemos, por ejemplo, lo que está pasando en el Senado de la República con la ley de telecomunicaciones o con el tema de la ley de las cámaras que utilizamos nosotros en nuestras casas como un mecanismo de seguridad. Hay una ley que ya se aprobó que te prohíbe utilizar las imágenes. O sea, son una serie de leyes restrictivas en materia de derechos para nosotros como ciudadanos. ¿Tú para qué utilizas, para qué pones cámaras en tu casa? ¿Para qué? Para cuidarte frente a un ambiente de inseguridad, de deficiencias del Estado mexicano, de los gobiernos estatales sobre el tema de la inseguridad, donde la inseguridad le va ganando al gobierno en materia de combate a la inseguridad. O sea, todos nos sentimos inseguros. Tabasco es el primer lugar de inseguridad, de percepción de inseguridad en el país. Javier May. Villahermosa. Exacto, Villahermosa. O sea, es donde la gente se siente más insegura de todo el país. Javier May, por ejemplo, en las encuestas, está en el último lugar de las encuestas. Y entonces tú dices, es el peor gobernante que hemos tenido. Y lo que hemos platicado con muchos amigos en reuniones y dices, oye, es que siempre el gobernante que llega es peor el que se fue. Por ejemplo, en el caso de materia de impartición de justicia, de seguridad, o sea, no hay ni cómo hacerle. Va a haber una elección de jueces, magistrados, y tú ves la corrupción que hay hasta en la postulación de jueces y además aceptado por el presidente del Senado de la República. Y en Tabasco ni qué decirte. O sea, se vendieron las candidaturas entre 70 y 200,000 pesos para cargos de jueces y magistrados por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. ¿Esto quién lo vende? O sea, la información que a mí me llega, porque además lo que yo te comentaba hace un rato, o sea, mucha gente nos manda información, nos busca para platicarnos cosas, para informarnos, para darnos documentos. O sea, que Efraín, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, tiene a un taquillero que es el que se encarga de pedir el dinero. Efraín Reséndez Bocanegra. Efraín Reséndez Bocanegra, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Y dices tú, bueno, si el presidente... ¿Pero él ofreció las candidaturas al Poder Judicial? A los que querían ser candidatos, le dijo, sí puede ser candidato a jueces, magistrados, pero nada más que la cuota pagar es tanto. Eso es lo que comentan. Digo, pruebas, pues obviamente los acusas de ladrones, de corruptos, no de tontos o de pendejos, diríamos en el argot en Tabasco. Pero sí lo hacen. O sea, cuando el río suena es porque agua lleva. Entonces, bueno, si no hay un control, si los propios gobernantes
impartidores, en este caso de justicia, hacen eso, Emanuel, ¿qué nos espera? O sea, estamos a merced. Tú has tenido aquí personas que son víctimas del tráfico de influencias en materia de justicia, padres de familia que han venido con el tema de resoluciones en los juzgados que afectan a niños, que afectan el futuro de familias, el tema de violencia vicaria, en fin. O sea, es un mundo de cosas que hay y que todo está totalmente fuera de control. La corrupción a todo lo que dan. Decían que gobiernos panistas, que gobiernos priistas eran corruptos. No, esto es peor. O sea, es peor verdaderamente. O sea, los que prometieron cambiar al país, los que prometieron el cambio, vienen a cagarse en el Estado de Derecho, en materia de justicia, en materia de inseguridad, en educación, en salud. No, es verdaderamente demoledor. Es difícil, por ejemplo, venir aquí a una entrevista contigo y decir, oye, ¿de qué vamos a hablar? Ordenar, si son miles de temas y todo está mal. A 7 meses de la asunción de Javier May como gobernador, ¿qué podrías destacar en positivo? Híjole, no tengo nada que decirte. ¿De plano así? De plano. Tajante, y mira, contundente. Nosotros llevamos un control, un seguimiento sobre todos los temas, y eso requiere de trabajo. Hay muchos amigos que trabajan, que me hacen el favor de ayudarme con el procesamiento de la información. Por ejemplo, en Tabasco la inseguridad le va ganando. Pero lo han combatido en cuanto a homicidios dolosos y demás, los que se registraban. Mira, o sea, traigo los datos. A ver. Mira, en materia de inseguridad son 519 homicidios, 16 feminicidios en 6 meses con Javier May. 3 secuestros por día, 3 secuestros, robos a casa habitación, 138 violaciones, 1089 robos a comercios, en fin, o sea, y son datos oficiales de la Fiscalía del Estado. O sea, no estamos utilizando datos que nosotros saquemos de algún lado, son cifras oficiales. Por ejemplo, en un lapso de 182 días, un ejecutado cada 8 horas. Imagínense 3 muertos ustedes. diarios sin parar, de lunes a domingo, días festivos incluidos, publicas en esta tabla. Sí, exacto. Entonces, las cifras son demoledoras. En 182 días, 16 tabasqueñas son asesinadas. Un feminicidio cada 11 días. Entonces, llevamos, te digo, un seguimiento puntual de todos los delitos. Pero todos estos cambios que ha generado en el estado el gobernador en materia de seguridad, incluso los mandos federales, los militares que estaban y se fueron en la 30 zona y demás, no han coadyuvado a mejorar la situación. Esto es, pudo haber estado en los primeros meses a como manejas, pero ahora menos, Lorena. No, mira, lo único que ha disminuido es el asalto a transeúntes. ¿Por qué? Porque la presencia de la Guardia Nacional en las calles, del Ejército, inhibe ese tipo de delitos, pero agudiza el tema de secuestros, el tema de robo de autos, el tema de asaltos a casa habitación, el tema de violaciones. Por ejemplo, lo que acaba de pasar en estas vacaciones de Semana Santa en Paraíso, donde violaron, asaltaron a 3 jovencitas. O sea, en Paraíso y en todo el estado se ha vuelto recurrente el tema de los feminicidios, de los asaltos a mujeres. O sea, la parte más vulnerable son las mujeres. Oye, pero gobierno da otros datos diferentes a los que tú estás proporcionando hoy. O sea, estas son cifras porque hablan oficiales. de una reducción en el índice delictivo en Tabasco. Bueno, uno de los problemas, por ejemplo, los datos que yo te doy son datos de la Fiscalía, pero hay una cifra negra, datos que maquillan y que no dan. Por ejemplo, en el tema de secuestro, hay 20 secuestros, un tabasqueño privado de la libertad cada 9 días. Sí, pero resulta que hay otros 18 secuestros que no se denuncian. Robos, violaciones que no se denuncian. ¿Por qué? Porque la gente siente que la justicia es corrupta, que no tiene sentido denunciar, porque no hay justicia. O sea, porque no hay autoridades que realmente se preocupen por impartir justicia. Con May como gobernador, cada 31 horas hay una violación de mujeres. Entonces te digo, si hay 10,000 militares en las calles, ¿por qué no ha disminuido el robo a comercios?
O sea, ha disminuido el robo a transeúntes, sí, pero a comercios no, que es una parte vulnerable. ¿Por qué? Porque son los generadores de empleos. Hay comparativos, por ejemplo, de los pobres resultados, donde nosotros hacemos un comparativo del bimestre de abril, del mes de abril, entre 2024 y 2025, y mira las cifras. Por ejemplo, el dilema de los comerciantes, de los empresarios es: o pagas la extorsión o pagas los impuestos. El derecho de piso. Que pero además te enfrentas al tema de que están viviendo muchos. Exacto. Es un verdadero drama, que son los generadores de empleo, que son los generadores de riqueza, que son los que sostienen la economía, y el gobierno no se ocupa y no se preocupa de ellos. O sea, la Canaco, el presidente de la Canaco se ha quejado que en los municipios están expuestos al cobro de derecho de pisos de la delincuencia organizada, que está súper organizada, mejor organizada que el gobierno. Aparte, tienen a los presidentes municipales que les cobran impuestos municipales por sacar las mesas a los restaurantes, taquerías, por poner letreros, en fin. Y el gobierno del estado con el tema de los impuestos. Entonces, pagas los impuestos, pagas la extorsión de la delincuencia organizada y la extorsión de las autoridades municipales. Entonces, estás a tres blancos, y luego la persecución de Hacienda. Entonces dices tú, bueno, ¿hacia dónde me voy? Y entonces fíjate que hay algo que yo he estado revisando y pensando, y dices tú, el gobierno me cobra impuestos para garantizar mi seguridad, para garantizar mejores condiciones de bienestar, pero resulta que no me está garantizando seguridad, y tengo a un grupo delincuencial que cogobierna, que es un gobierno paralelo, que me cobra un derecho de piso para garantizarme seguridad. ¿Acaso tenemos que llegar a elegir a quién sí le pagas y a quién no? Entonces, eso es gravísimo, Emanuel. O sea, porque te enfrentas a un dilema. O sea, o pagas la extorsión o cierras tu negocio, a menos que sea un negocio sumamente rentable, donde te alcance para pagarle a los empleados, pagar los impuestos, pagar las extorsiones en los municipios y aparte pagarle a la delincuencia. Las 9:28 a.m. Vamos a la pausa, seguimos platicando con Lorena Burregar. ¿Qué sigue? ¿Habrá alguna propuesta específica de su parte al gobierno estatal en cuanto a acciones, en cuanto a sugerencias de acción? ¿Qué sigue? ¿Qué va a hacer Lorena Burregar como opositora ahora? ¿Tendrá propuestas, sugerencias para esta administración? Lorena. Sí, yo creo, una de las cosas que tenemos que tener muy claro es que el gobierno de Javier May eligió a los peores. Hizo un gobierno a imagen y semejanza. Ahora sí que el gobierno del estado lo municipalizó. O sea, ¿cómo? Sí, o sea, si vemos, por ejemplo, la calidad de funcionarios que tiene, por ejemplo, una secretaria de Educación que sale a decir que los jóvenes tienen que tener hijos y no perrijos, que un funcionario de la Secretaría de Educación dice que a los niños tabasqueños hay que tratarlos como retrasados mentales porque no les pueden poner las mismas pruebas que ponen en Nuevo León, que ponen en Monterrey, no se las pueden aplicar a los niños de Tabasco, que hay que hacer pruebas especiales. ¿Por qué? Si se supone que lo que estamos tratando de garantizar es una educación que les permita a las personas, a las nuevas generaciones, mejorar sus condiciones de vida. No, resulta que lo que están haciendo es totalmente distinto. Entonces, es gravísimo que haya un proceso de discriminación de parte de los funcionarios, porque la pequeñez con la que miran es un tema que no está a la altura de lo que reclaman las nuevas circunstancias. Funcionarios muy menores. O sea, es municipalizar el gobierno del estado. Es un gobierno estatal, pero municipalizado. Un gobierno a imagen y semejanza de Javier May. Es el nivel que muestra. Y en todos los sentidos, Emanuel. En el tema de la corrupción. O sea, por ejemplo, acaban ellos de adquirir un dron que cuesta 3.8 millones de pesos. ¿Es que nos muestras? ¿Qué es en pantalla?
Nosotros solicitamos a Transparencia cuánto había costado el dron y resulta que en Transparencia nos contestan que no existe, que no ha habido ninguna compra. Y se supone que es un dron que ellos ya están utilizando. Entonces, ¿tú cómo sabes que lo están usando? Bueno, porque lo han dicho funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces dices tú, a ver qué nos van a decir de cuánto costó, a ver en cuánto nos los van a vender. ¿En euros en cuánto está? En euros son 169.500 euros. Eso cuesta ese dron. Eso es lo que cuesta. En pesos mexicanos son 3.8 millones de pesos. Y entonces no nos vayan a salir como el dron que compraron en el gobierno de Arturo Núñez de los 12 millones de pesos, que ni siquiera nunca funcionó porque no pudieron capacitarse y no sabemos realmente qué pasó, pero el dinero se gastó y alguien se lo llevó. Esperemos que eso no ocurra aquí, a ver qué explicación nos dan en este tema del dron. Entonces, ¿cuál sería la propuesta, Lorena? Mira, la propuesta es que los ciudadanos que no se den por vencidos, que no caigan en la indolencia, que tienen que estar informados, que tienen que estar activos. Por ejemplo, es gravísimo lo que pasó en Paraíso con estas 3 mujeres que las violaron, que les robaron, y no pasó nada con la sociedad, nadie se manifestó, los dirigentes de partidos políticos no están haciendo el trabajo que tienen que hacer de representar a los ciudadanos, de movilizar a las personas como antes lo hacía la oposición. O sea, no se puede abandonar a los ciudadanos, pero los ciudadanos también tienen que estar muy alertas. ¿Por qué? Porque todo va en contra de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Si hoy no despertamos, si hoy no nos movilizamos, si no reclamamos, si no reprochamos lo que está ocurriendo y lo que estos están haciendo, saben que nos vamos a arrepentir más tarde. Estamos a tiempo. ¿No hay que darle el beneficio de la duda a la administración de Javier May? Fíjate que yo había pensado hacer eso, darle el beneficio de la duda y apagar mis redes sociales por 6 meses, para que ellos no se siguieran quejando de que dicen que quienes estamos en redes sociales, quienes generamos opinión, somos como un estorbo para ellos. Pero la realidad es que no merecen esa oportunidad. ¿Por qué? Porque lo han acreditado su ineficiencia. Por ejemplo, las redes sociales, los liderazgos de opinión juegan un papel sustantivo y lo estamos viendo con leyes restrictivas de derechos ciudadanos. Si no fuera por muchos de nosotros en todo el país, liderazgos de opinión, gente informada, con conocimiento de leyes y de los distintos temas, no pudiéramos detener esas arbitrariedades. Y una prueba de ello es que la ley de telecomunicaciones, donde pretenden quitarnos a los ciudadanos las redes sociales, que ha sido una catarsis, un medio de expresión para nosotros, porque tienen una prensa vendida, porque quieren vender una percepción de que en Tabasco y en el país no pasa nada. Emanuel, programas como el tuyo son muy valiosos porque es un medio de expresión, un medio de información para enterarnos de lo que ocurre, porque si no viviríamos en Pepilandia o en Maicelandia, o sea, donde no pasa nada, donde todos dicen que la inseguridad no existe. Por ejemplo, a unas declaraciones que recién hizo el secretario de gobierno, donde dice que no se les va a dar seguridad a quienes vayan a hacer campaña como jueces y magistrados porque no hay problema de inseguridad. Y mira las cifras, mira lo que todos los días tú informas aquí de ejecutados, de muertes, de asesinatos, de violaciones. O sea, no corresponde esa realidad que ellos pretenden hacerle creer a los ciudadanos con lo que nosotros vivimos. Si no fuera tan cruda, tan triste la realidad, hasta parecería una broma. Desgraciadamente es lo que hoy tenemos. Y esa desinformación del gobierno es lo que provoca que ocurran casos como el de Paraíso, como el de otras jóvenes que son violadas, que son asaltadas, que son desaparecidas, donde nadie sabe nada de ellos, donde el gobierno no se ocupa, sino al contrario trata de maquillar y esconder esas cifras. Entonces, eso es lo que tiene que hacer, movilizarse la sociedad, denunciar, utilizar las redes sociales y opinar como lo están haciendo hoy con esa ley de telecomunicaciones que afortunadamente parece ser que ya la retiraron del Senado. Sí, de hecho aquí tengo la información. En vísperas de la sesión de hoy del pleno del Senado, la mesa directiva retiró del proyecto de orden del día el dictamen aprobado en comisiones de la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Ya la han retirado
para entrar, se supone, a la discusión. Al Parlamento abierto. Al Parlamento abierto, eso es lo que han prometido. Parlamento abierto que han hecho y que no ha funcionado y que hacen al final lo que les da la gana. Pero es importante que los ciudadanos, que quienes nos están escuchando, mirando, que entiendan que si esa ley de telecomunicaciones se aprueba, van a pagar nuestras redes sociales, nuestro derecho a estar informados y a tener ese mecanismo de comunicación y de interacción que tenemos con las redes sociales, porque es lo único que tenemos ahorita. La posibilidad, Lorena, de que ante cualquier circunstancia que surja, poderla documentar en redes sociales, ¿no? Sí, documentarla y además informarlo. Lo vimos lo que ocurrió con Guerrero en el huracán, donde las redes sociales fueron claves y donde en momentos de desastres naturales ante la indolencia y ante la inacción del gobierno del estado o del gobierno de los estados o gobierno federal, los ciudadanos se encargan de alertar a los otros ciudadanos para tomar las medidas de cuidado, resguardarnos o cuidarnos. En Tabasco hemos visto denuncias, por ejemplo, de temas de salud que en redes sociales hacen el planteamiento para que todo el mundo se entere y para que las autoridades intervengan. Sí, mira, por ejemplo, hay imágenes que son verdaderamente demoledoras y que nos lastiman y nos duelen a todos, como lo que ocurrió en Macuspana, con este niño que un grupo de médicos y enfermeras pudieron salvarlo gracias a la creatividad de ellos, donde utilizaron un garrafón de agua para generarle una mascarilla de oxígeno frente a la falta de insumos y de equipo de los hospitales. ¿Qué hizo el gobierno de Morena? Sancionar al doctor o a los doctores y a las enfermeras. Fue al director, tengo entendido, a los doctores no, pero lo precisó Pérez Lanz. Bueno, al doctor, ¿ustedes creen que es justo que lo hayan sancionado cuando lo que tenían que hacer es darle un premio a ese doctor o a esos que participaron en este rescate para este niño? Porque ante la ineficiencia y las deficiencias de los hospitales, donde no hay medicinas, donde no hay insumos, ellos tuvieron el valor y la creatividad para poder improvisar y salvar a este niño, que es uno de nuestros niños y que pudiera ser el niño o el nieto de cualquiera de nosotros. Eso merece un mérito. Por ejemplo, lo del otro caso de la cama del hospital, donde le ponen una silla para detener la cama, porque resulta que no sirven las camas, porque resulta que todo está hecho pedazos. Y luego, por ejemplo, yo escuchaba al doctor Lehmann, creo que es el director del ISET, sí, donde dicen que el problema no es que no haya medicamentos, que no haya insumos, sino es un tema de logística, de distribución. Entonces, yo creo que si el problema que tienen para la distribución de los medicamentos y de los insumos de hospitales, yo estoy seguro que si haces una convocatoria a los ciudadanos para ayudar a hacer la distribución de medicinas, de insumos en todos los hospitales del estado, les va a sobrar medio de transporte para hacerlo. Pero no es cierto, eso es una mentira. O sea, están castigando a los ciudadanos porque ellos se roban todo. Casos como este es lo que dibuja a Morena como gobierno, a la 4T. Y los ciudadanos no podemos permanecer indolentes ante eso. Homero Gómez Díaz te solicita una audiencia, Lorena, para tratar un asunto personal, da su número telefónico. Carlos Ramos Martínez te felicita por la honestidad, por decir la verdad en el ámbito político y social. Que sigas así, que sigas adelante. De salida, Lorena, entonces continuarás levantando la voz, sí, haciendo todas estas puntualizaciones en redes sociales. ¿Te acercarás de nuevo a los partidos o seguirás como hasta ahora? Mira, yo tengo comunicación con los dirigentes de partidos políticos y todo eso, y con la gente. O sea, básicamente el nivel de información que te permite tener manejo de redes sociales es impresionante, lo que comentábamos hace un momento. O sea, nos llegan muchas cosas y bueno, la gente tiene la esperanza de que nosotros las subamos a redes, que nosotros hagamos eso, pero la convocatoria a los ciudadanos es: no permanezcan callados, tienen que movilizar
movilizarse, no pueden mantenerse al margen de lo que ocurre porque eso atenta contra nuestros derechos. Hay que salir a la calle, hay que protestar. Por ejemplo, lo que está pasando con los sindicatos, con las dependencias, por ejemplo, cómo han sobajado a los trabajadores, el maltrato laboral, la violencia laboral que hay en la Secretaría de Educación, en la Secretaría de Salud. No puede ser que los trabajadores se queden callados. Ellos tienen el poder. O sea, muchos votaron por Morena como gobierno. Y la pregunta es, ¿ustedes votaron porque los traten de esa manera? ¿Porque los humillen de esa manera? Van a bajar el 10% de los salarios. Ya hubo un recorte presupuestal y va a haber más. Y van a hacer lo que les dé la gana con ustedes, trabajadores de gobierno del Estado, de educación, de salud, de deporte, de todas las dependencias, si ustedes permiten que les sigan tratando así. No se queden callados, no se queden quietos, protesten. Ustedes tienen el poder. Lorena Borregar, muchas gracias. Gracias a ti, Emanuel.